Profesor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Adriana Martínez, soy estudiosa del programa de Tecnología en Gestión Administrativa y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los diseños de investigación cualitativa. Vamos a empezar entonces hablando del origen. Tenemos la etnografía, que habla del estudio de las personas o grupos durante cierto periodo de tiempo y surge a mediados de los años 60. Esta metodología de investigación surge de la antropología. La etnografía virtual nace de la etnografía como tal, se desprende cuando se empezó a usar todo el tema del internet y de las redes sociales y pues representa generación de espacios de sociabilidad. La teoría fundamentada nos habla del diseño metodológico que explica un fenómeno social, más que todo en su contexto natural. Se origina en la década de los 60 y pues hace énfasis en descubrir hipótesis partiendo de datos de investigación. Investigación-acción se origina en 1946. Está ligada al enfoque de la ciencia social y ayuda a reformar la realidad. Hablamos también de el estudio de caso. Este se usa habitualmente en las ciencias de la salud porque se busca ser muy precisos en algún proceso de búsqueda. Este se originó en 1870 y la fenomenología, que se originó en el siglo XX, es el estudio de fenómenos sociales. Vamos a hablar un poquito de las fases de cada uno de ellos. La etnografía, pues como podemos ver, su primera fase es la selección del diseño, que habla más que todo de crear un plan de acción para acercarse a lo que se quiere estudiar. La determinación de las técnicas, pues es como que a través de la vivencia de las personas implicadas se obtiene la información por la observación que se da de las vivencias. El acceso al ámbito de investigación es la inmersión de la persona que está haciendo la investigación en lo que está estudiando. La selección de los informantes, pues se da en esta inmersión y son las personas que más pueden dar información referente a lo que se está estudiando. La recogida de datos es la revisión de lo que se va capturando. A medida que se va recogiendo, se va revisando. El procesamiento de la información. El procesamiento de la información recogida es como unir el proceso de la recogida de datos y el análisis, porque se va observando y se va interpretando paralelamente. La elaboración del informe es la fundamentación teórica para presentar el informe final de lo que se está estudiando y pues lo que representan los resultados obtenidos. La etnografía virtual tiene una fase exploratoria y de reflexión, que es donde se realiza el primer contacto con el objetivo que se va a estudiar y se define qué se va a estudiar. Luego se establece tiempo y periodos de estudio, se evalúan los recursos con los que se cuenta para realizar este estudio y por último la entrada en el escenario, pues que es ya el verdadero inicio de la investigación que se va a hacer y donde ya se empiezan a seleccionar las muestras de investigación o las personas pues que se puedan observar. La teoría fundamentada, en la parte de la selección de la pregunta, pues es como tener el marco de una pregunta de investigación, tener claro que a partir de esa pregunta se va a hacer una investigación. La recopilación de datos, pues es seleccionar los sujetos que se van a estudiar o analizar. Los datos de codificación deben ser organizados, que van dentro de la recopilación de los datos, y la validación de la línea de la historia, pues son las pruebas de campo, es validar la información que se tiene,
La investigación-acción nos habla de un diagnóstico. Este diagnóstico habla sobre el conocimiento del territorio y el acercamiento a la problemática que vamos a trabajar, teniendo en cuenta la información ya existente, lo que ya hemos investigado del tema. Y la programación, pues es como la apertura que se hace a los conocimientos y a los puntos de vista en todos los métodos cualitativos. Y las conclusiones y la propuesta, pues es la elaboración de una propuesta concreta para realizar esta investigación. El estudio de caso tiene una fase preliminar, que es la presentación del caso que se va a estudiar. La expresión de opiniones es parecido a la lluvia de ideas, es como una lluvia de ideas. La fase de análisis integra aspectos informativos a través del consenso de grupo. La fase de conceptualización habla más que todo es de los conceptos o la formulación de conceptos que se van a tratar. Las acciones, los principios de acción que se pueden aplicar a una situación. Y el contraste, que es la expresión personal, como la búsqueda de qué sentidos tienen los datos que yo voy a recopilar. La fenomenología, pues sus fases digamos que son muy claras, que es la descripción del fenómeno que vamos a estudiar, la búsqueda de diferentes aspectos o de diferentes perspectivas, la esencia de lo que se va a estudiar, pues que en este caso son fenómenos sociales, la constitución de los significados y la suspensión de enjuiciamientos. Hablando un poco de los instrumentos de recolección de cada uno de estos métodos, pues como estamos comparando que casi todos del instrumento es la observación, en la etnografía pues se obtienen los datos directamente de la observación y como la entrevista, en este caso como son grupos sociales, pues se tienen que entrevistar y digamos como que meterse con las personas que están investigando para poder obtener los datos. En la etnografía virtual, pues son otros mecanismos como pueden ser las redes sociales, los chats, todo lo que tiene que ver con la parte virtual se estudia a través de lo que se ve en estas redes sociales. La teoría fundamentada se hace un muestreo seleccionando los casos, pero se seleccionan para tener una precisión como tal de lo que se va a estudiar. Siguiendo con el estudio de caso, el estudio de caso hace un estudio exhaustivo de un fenómeno y no, o sea, como tal no recolecta datos, sino que hace es el análisis como tal del fenómeno. En la investigación-acción, pues el participante es algo parecido a la etnología, a la etnografía, porque el investigador, digamos que se mete dentro del grupo que está estudiando y hace entrevistas, hace un trabajo de campo, se mete más a profundidad observando a los participantes, pero estando con ellos. Y en la fenomenología, pues también es un trabajo de campo, precisamente si se dan cuenta la investigación-acción y la fenomenología, es algo muy parecido en cuanto a los instrumentos de recolección, porque pues es como un trabajo de campo, teniendo en cuenta que son pues análisis de casos sociales. Entonces, la manera como tal de recolectar la información es estando dentro de ese fenómeno. Bueno, esta es mi exposición sobre el tema, espero haya quedado clara y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.